En este video observaremos cómo utilizar la herramienta de editor de ecuaciones en el Word. Para ello, busca en tu barra de herramientas Insertar y luego busca el icono de Insertar objeto. Al hacer clic te aparecerá una lista de distintos objetos que uno puede introducir en un documento Word. Nosotros buscaremos el editor de ecuaciones. Aceptar. Observa, se abre acá un recuadro donde se irá escribiendo cualquier expresión matemática, física o química, inclusive, que nosotros deseemos colocar en nuestro documento. En esta barra de ecuación tenemos todas las herramientas para utilizar símbolos que nos expresen relación, espacios, comillas, signos de relación, muchos símbolos que se utilizan en la matemática para expresar distintas fórmulas y distintos teoremas, etcétera. Símbolos que se utilizan en trigonometría para nombrar ángulos, signos de agrupación, símbolos para expresar fracciones y raíces, utilidades para expresar exponentes, subíndices, superíndices, sumatorias y otras herramientas que nos servirán para expresar cualquier tipo de expresión matemática. En este caso vamos a escribir una operación aritmética empleando las herramientas que más se utilizarán en el desarrollo de nuestros cursos. Por ejemplo, si yo quiero escribir una suma, la suma 3 más 5, entonces en el teclado numérico escribiré 3 más 5 porque tengo las herramientas necesarias directamente en el teclado. Si yo quisiera escribir una suma de fracciones, puedo escribirla de la siguiente manera, todo con el teclado numérico. Escribir, por ejemplo, la suma 3 medios más 1/3. Entonces, con el teclado numérico puedo escribir 3 medios de esa manera, más 1/3. Si utilizo la herramienta del editor de ecuaciones, hago clic en la plantilla para fracciones y elijo ese tipo de fracción, donde el numerador será 3. Con el cursor o con las flechas puedo desplazarme para ir al otro recuadro y llenar el denominador, que en este caso sería 2. Con el cursor hago clic después de la fracción para introducir el signo más. Nuevamente introduzco una fracción cuyo numerador es 1 y ahora directamente con las flechas del teclado puedo desplazarme hacia el denominador, typear 3 y obtener el resultado. Entonces saco el común denominador, sería 6, y en el numerador 6 dividido entre 2 de a 3 por 3, 9, más 6 dividido entre 3 de a 2 por 1, 2. Igual, introducimos nuevamente la línea de fracción, el resultado será 11 sextos. Si yo hago clic en la hoja de trabajo, desaparecerá la barra de herramientas e inmediatamente tendremos el texto añadido en el documento. Si yo quisiera editar algo de lo que he escrito, simplemente hago un doble clic con el botón izquierdo sobre el texto escrito en el editor de ecuaciones. Con el doble clic, observen que se abre nuevamente el recuadro con la barra de herramientas y puedo editar o borrar. En este caso borro la información. Y para evitar este cuadro en blanco, puedo suprimir ese espacio y simplemente me quedo
con la suma de fracciones. Si yo deseo insertar otra expresión matemática, por ejemplo, un polinomio, me voy a insertar, nuevamente busco insertar objeto, buscar editor de ecuaciones, aceptar. Voy a escribir en este momento un polinomio de cuarto grado. Entonces, la variable será x, que puedo escribirla en mayúscula, o si me equivoco, por ejemplo, borro y escribo en minúscula. Para escribir el exponente, yo puedo utilizar la plantilla para subíndices y superíndices. Hago clic y elijo la primera opción que me permite escribir un exponente. En este caso, cuarta. Si yo no me desplazo con el cursor o con el puntero del mouse, la escritura permanecerá como superíndice. Para evitar esto, puedo mover con las flechas del teclado hacia izquierda o hacia derecha y vayan observando cómo se desplaza alrededor de la letra y del exponente y el cursor se hace más pequeño. Entonces, para seguir escribiendo a partir del exponente, menos 3x al cubo. Entonces nuevamente la herramienta de superíndice y coloco el 3 del cubo. Hago clic con la flecha hacia la derecha para seguir escribiendo más un coeficiente fraccionario, un medio de x elevado al cuadrado menos, y acá puedo ingresar, por ejemplo, una raíz. Si yo quiero una raíz cuadrada, observen en esta parte de acá, donde aparece plantilla para fracciones y radicales. Si yo pongo el puntero sobre la raíz cuadrada, aparece raíz cuadrada. Raíz de n será una raíz enésima, donde yo puedo elegir o escribir más bien el índice de la raíz. Coloquemos una raíz cúbica, por ejemplo. Entonces observen que el cursor se ha colocado dentro de la raíz en el espacio donde se colocará el número. Con el puntero del mouse puedo hacer clic en el recuadro donde se colocará el índice, o simplemente utilizando las flechas puedo navegar. En este caso, si yo muevo de izquierda a derecha, entra y sale de la raíz, pero no ingresa al índice de la raíz. Pero si hago de arriba hacia abajo, fíjense, voy a colocar hacia arriba e inmediatamente se va al superíndice, o más bien al índice de la raíz. Y coloco raíz cúbica de 27 x menos, ahora puedo escribir una raíz cuadrada. Raíz cuadrada, simplemente tendré que escribir el número al que se aplica la raíz, 84. Hago clic en el documento y tengo escrito ya el polinomio.